Hola, mi nombre es Carlos Hernández y soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, y dentro del curso de Tecnologías para la Educación, en el módulo Tecnologías para la Educación, pues procederé a explicar cómo se graba un polimedia. Los objetivos de esta presentación es describir brevemente qué cosa es la estructura o cómo es la estructura del estudio polimedia y cómo grabarlo. Haremos referencia a contenidos tales como qué es un polimedia y qué sirve o cuáles son los beneficios que podemos obtener en la educación cuando hacemos uso de esta herramienta. Un estudio polimedia, si nos referimos a esta fotografía que aparece aquí, es una especie de plató, una especie de estudio de televisión, pequeñito, donde el profesor pues viene a explicar un determinado tema. Es importante que la explicación sea clara, sea concisa, que la duración de la misma no pase de 10 minutos para poder mantener la atención del alumno durante todo ese tiempo. Como pueden ver en la figura, aquí aparece el ponente, que en este caso sería el profesor, el experto en la determinada materia que se va a explicar, y tiene delante pues una especie de pantalla o monitor que le va indicando el resultado de la presentación que está haciendo. También aquí a su lado se puede ver que aparece otra pantalla, que en este caso sería el equivalente a la pizarra que estoy utilizando. Bueno, pues como ven, hay una iluminación, el profesor se encuentra a determinada distancia del monitor, por ejemplo, donde tiene la información que está visualizando, o de este que actúa como pizarra, pero que le facilita visionar perfectamente los contenidos que está presentando. A su vez, dentro de este estudio, este pequeño plató de televisión donde se graban los polimedias, es decir, estos recursos que después utilizan nuestros alumnos para su formación, ya sea en clase o fuera de ella, pues necesita también de un técnico que apoyará el proceso de grabación. Por ejemplo, aquí podemos ver que el profesor está explicando, bueno, en este caso yo estoy explicando determinado contenido al alumno que está visionando el polimedia, y hay un área donde un técnico pues se encarga de que todo vaya funcionando correctamente, es decir, las transparencias que se van pasando, el programa informático que permite eso, la inclusión del vídeo del profesor, etcétera, el audio que se está utilizando. Eso sí, es importante destacar que en esta propuesta tecnológica que hace la Universidad Politécnica, el profesor realmente viene a explicar sus contenidos, los contenidos en los que es experto, es decir, todo el tema tecnológico de iluminación, de uso de ordenadores, etcétera y tal, es transparente para el profesor. El profesor llega, explica su contenido y a continuación, cuando termina, como comentaba, una presentación que no debe pasar de los 10 minutos, pues ya está inmediatamente disponible ese vídeo para que pueda ser utilizado por los alumnos. Normalmente el canal de distribución es Internet, por ejemplo. Bueno, pues aquí se puede apreciar, el técnico va controlando, bueno, pues como comentaba, los diferentes aspectos del estudio, del plató donde estamos desarrollando la grabación. ¿Cuáles son las consideraciones? Y esto es muy importante que el profesor lo tenga en cuenta, que hay que pensar o que mantener siempre, sin perder de vista, para que la grabación que se realiza pues sea atractiva, sea efectiva, mantenga la atención del alumno, sea motivadora, etcétera. Bueno, en primer lugar, por ejemplo, un aspecto relacionado con la vestimenta se recomienda utilizar colores oscuros para todo el tema de, bueno, chroma key, cosas relacionadas con el poner un vídeo, ¿no? En este caso, este vídeo junto a este PowerPoint que estoy utilizando. Es muy importante, dado que el alumno no está en clase, el alumno no lo tenemos delante nuestro, pues que el lenguaje no verbal para enfatizar conceptos, para destacar un determinado punto dentro de la presentación, pues bueno, sea tenido en cuenta. Quizás, ya en mi opinión muy personal, el aspecto del lenguaje no verbal, su pérdida cuando utilizamos las tecnologías de la comunicación para enseñar, pues dado que introduce una distancia entre el que aprende y entre el que enseña, pues bueno, quizás este lenguaje no verbal ayuda a cortar esa distancia, a disminuirla, a hacerla que no exista, vamos a decir así. Asimismo, la vocalización es muy importante, que este lenguaje no verbal y esta vocalización que vamos haciendo pues ayuden, como comentaba, a mantener la atención de los alumnos. Hay que modular para ponderar los puntos más importantes, hay que pensar en cada momento, y esto es quizás lo más difícil. Yo estoy ahora mirando una cámara, evidentemente, pero tengo que imaginar en cada momento cómo está siendo ese proceso de aprendizaje, es decir, el alumno que está visionando estos contenidos que se muestran, pues cómo está pensando, cómo está procesando la información que le voy transmitiendo. Eso es muy importante para el profesor conocer en la medida de lo posible pues cómo va teniendo lugar este proceso de enseñanza en función de la materia que enseña y del público que la está aprendiendo.
Normalmente se recomienda como una técnica para mantener la atención y para que no sea cansino visualizar un vídeo desde casa, por ejemplo, o desde una biblioteca a modo autoestudio, pues ir mirando hacia la pizarra o hacia la persona que visiona el vídeo. ¿Qué beneficios aporta para la educación? Bueno, pues en primer lugar, evidentemente, este tipo de propuesta tecnológica siempre tiene que ser vista como una herramienta de apoyo al proceso de enseñanza. Siempre. No es un elemento que lo sustituye ni nada por el estilo. Entonces, en cierta manera, a nuestro proceso docente educativo, pues se le ofrece una herramienta que favorece, que complementa, que amplía, que refuerza la enseñanza. Normalmente la enseñanza presencial. En este caso, por ejemplo, estamos en un curso donde los alumnos se encuentran en otro punto geográfico donde está el profesorado, pero normalmente se piensa en una enseñanza presencial que tiene una herramienta adicional que permite estudiar los contenidos fuera de clase y en otro horario para que los alumnos, pues evidentemente, su aprendizaje sea mucho más amplio. Todo este tipo de tecnología tiene que ser fácil de utilización. Es decir, hasta hace bien poco, tanto para el profesorado que utilizaba las tecnologías para crear contenidos docentes, como el propio alumno que a continuación los visionaba para aprender, pues quizás era bastante dificultoso. Hoy en día es llegar a un estudio, un pequeño plató, como comentaba hace unos minutos, y realizar la grabación. A continuación, una vez finalizado, está disponible vía web o quizás vía a través de un repositorio donde el profesor lo puede dejar para que sus alumnos pues lo descarguen de manera inmediata. Eso es muy importante, es decir, en cierta manera los profesores, los expertos en la materia, los alumnos que son los que van a aprenderla, debe ser realmente su objetivo ese y no tener que resolver problemas tecnológicos, de instalación de programas, de resolución de situaciones técnicas que se puedan dar con su uso, etc. Muchas gracias por su atención y esperamos que la propuesta que hemos realizado pues sea de utilidad en su labor docente.